Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ya. Entonces, como me han solicitado, voy a hacer ahora, en este primer tiempo, células dendríticas interdigitantes y después les voy a tomar algunas preguntas a algunos de ustedes. Como no es de todo el capítulo y solo es la mitad del capítulo, algunos nomás de ustedes les voy a tomar, ¿ya? Entonces es probable que la clase de hoy día la terminemos antes. Doctor, ¿Sí? disculpe, todavía no ha subido las diapositivas al Blackboard. ¿Esto no está subido? Estas células dendríticas... Ciertas subidas al sistema inmune innato. Ya está subido, ya. Y esto de acá, células dendríticas interdigitantes, No, doctor. ¿está seguro? Ya le subió a las 4 secciones hoy día. ¿Han revisado? Sí, doctor. Yo estoy revisando el Solamente hasta Blackboard. la tercera diapositiva de sistema inmune innato. Ajá, solo estoy... Ya no está células dendríticas interdigitantes. No, ¿Seguro? doctor. No, doctor. Ya volveré a subirlo, pues. Ya. Entonces, células dendríticas interdigitantes vamos a tocar ahora, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado mucho de estas células que son primos hermanos de los macrófagos, comparten muchas funciones y entonces son componentes esenciales del sistema inmune innato.
Un concepto es que estas células recogen y transfieren información del mundo externo. Mundo externo se va a referir sobre todo a todos los tipos de microorganismos que existen. Llámese virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Entonces, quien recoge esta información del mundo exterior, cuando este mundo exterior de los microorganismos ingresa a nuestro organismo, quien va a captar, a reconocer a estos microorganismos son las células dendríticas interdigitantes fundamentalmente, ¿no? Y estas las captan, los procesan y después lo van a presentar a las células del sistema inmunitario adquirido, como son los linfocitos B. A eso se refiere este concepto, ¿no? Después ya les he comentado también que las células dendríticas interdigitantes, cuando están en un estado inmaduro, básicamente son componentes del sistema inmune innato, ¿sí? Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora tiene un comportamiento de inmadurez de estas células, ¿sí? Del sistema inmune innato, dentro de ellos fundamentalmente la fagocitosis. Desde luego que hay otros mecanismos como estas células eliminan microorganismos, ¿sí? Y cuando estas células dendríticas interdigitantes en un estado inmaduro, no pueden eliminar eficientemente a los microorganismos, entonces hemos dicho que las células dendríticas interdigitantes maduran, ¿ya? ¿Maduran para qué? Para procesar el antígeno, después migran, las células dendríticas interdigitantes migran bien hacia el ganglio, hacia el vaso, hacia las mucosas, hacia la piel, migran, ¿ya? Y allí van a presentar antígenos. ¿Lo van a presentar a quién? A los linfocitos, ¿sí? A los linfocitos. Estas células dendríticas interdigitantes dijimos que se originan a partir de los monocitos. Los monocitos, cuando salen de la médula ósea a la sangre, están en un estado inmaduro y en la sangre es que van a completar su maduración. Adquieren un marcador llamado el CD14. Y esos monocitos ya maduros, cuando pasan a la sangre, se van a diferenciar bien en macrófagos o bien en células dendríticas interdigitantes, ¿ya? De tal manera que tanto los macrófagos como las células dendríticas interdigitantes ya son unos productos diferenciados terminales de los monocitos. Y cuando son productos ya diferenciados terminados, ya no van a proliferar en más células, ¿ya? O sea, no tienen este carácter proliferativo, que vamos a ver después, sí lo tienen los linfocitos. Una de las grandes propiedades de los linfocitos es que una vez que reconocen antígenos, proliferan gran cantidad de ellos. En cambio, las células dendríticas interdigitantes no proliferan, no tienen capacidad mitótica. Entonces, cuando estas células han captado, han procesado, han presentado un antígeno, han generado una respuesta inmunitaria innata o han propiciado una respuesta inmunitaria adquirida, estas células dendríticas interdigitantes ya cumplieron su función y por lo tanto tienen que morir. Y ellas mismas programan su muerte por apoptosis, ¿ya? Apoptosis. Entonces, las células mononucleadas que tienen un solo núcleo, en esencia a nivel de la sangre son los linfocitos y los monocitos, ¿sí? Los monocitos que se dividen en macrófagos, células dendríticas interdigitantes, estas últimas también constituyen células mononucleadas en la sangre. O sea, las células dendríticas interdigitantes, que mayormente están en el intersticio de tejidos, mayormente del ganglio y del vaso, pero también van a salir a circular por la sangre, ¿sí? Salen, circulan.
Del total de células mononucleadas, una pequeña cantidad nomás es la que está circulando en la sangre, un 1%, ¿ya? O sea, poca cantidad en realidad. Ahora, las células dendríticas interdigitantes son dos subpoblaciones. Estas dos subpoblaciones difieren en el fenotipo y en la función a realizar. El fenotipo básicamente se refiere a las diferentes proteínas que expresan en su membrana. Esas diferentes proteínas son marcadores distintos de estas células dendríticas, ¿ya? El fenotipo, en buena cuenta, entonces son los marcadores distintos que expresan las células en general, ¿no? Las células del sistema inmunitario. Entonces, hablando de las células dendríticas interdigitantes, son dos subpoblaciones. Uno, las células dendríticas mieloides. Estas células dendríticas mieloides expresan como marcador el CD11C, CD de cluster differential, ¿no? CD11C. Y las células dendríticas, la otra subpoblación plasmocitoides, células dendríticas plasmocitoides, no van a expresar el CD11C y sí van a expresar otro marcador, ¿ya? Esa es la diferencia en el fenotipo y en su función vamos a ver después. Entonces, las células dendríticas interdigitantes mieloides, en cuanto a su función, van a ser las células más importantes en lo que tienen que ver con la presentación antigénica, ¿ya? Son las células más importantes que los macrófagos, que también presentan antígenos, más importantes que las células dendríticas plasmocitoides, que también pueden presentar antígenos, ¿ya? A través de fundamentalmente complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, las células dendríticas mieloides, interdigitantes mieloides, van a generar una respuesta innata cuando está en un estado inmaduro y van a generar una respuesta adaptativa ya cuando están en un estado maduro, ¿sí? Los monocitos que he mencionado que están circulando en la sangre, cuando maduran adquieren el CD14, este marcador, ¿sí? Su marcador CD14. Estos monocitos cuando pasan a los tejidos se van a transformar en células dendríticas interdigitantes mieloides en presencia o por acción de interleucin 4 y el factor estimulante de colonias granulocito macrófago. Estas dos sustancias, al actuar entonces sobre los monocitos, a los monocitos en los tejidos lo hace transformar en células dendríticas interdigitantes mieloides, ¿ya? Ahora, estas células, como son las más importantes en la presentación de antígenos, justamente son las que van a expresar mayor cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, justamente para presentar antígenos, ¿no? Antígenos que extracelulares. Estas células dendríticas interdigitantes mieloides profesionalmente están hechas para presentar antígenos extracelulares a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Adicionalmente también expresa gran cantidad de estas moléculas, el CD80, llamado también B71, y el CD86, llamado también B72, que son las dos principales moléculas coestimulatorias de los linfocitos T. Pueden ser T helper o T citotóxicos, ¿ya? Y es por esto, pues, que estas células dendríticas interdigitantes mieloides son las más importantes en la presentación antigénica porque expresan gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 o HLA clase 2, es lo mismo decir, y las moléculas coestimulatorias CD80, CD86.
Y la otra subpoblación son las células dendríticas plasmocitoides. Y estas plasmocitoides como fenotipo fundamental, como marcador fundamental, es esta molécula, el CD123, ¿sí? El CD123, que es un receptor para interleucin 3. Estas células dendríticas plasmocitoides son buenas células sensoras a virus, ¿ya? En general, varias clases de virus pueden penetrar en estas células dendríticas plasmocitoides. Y una vez que la célula dendrítica plasmocitoide ingresa a estas células tienen por función fundamental producir grandes cantidades del interferón alfa. Interferón alfa que va a servir para impedir la replicación de estos virus a nivel de nuestros ácidos nucleicos, ¿sí? Eso hace el interferón, interfiere con la replicación de los virus a nivel de nuestros ácidos nucleicos donde ellos se han introducido. Las células dendríticas plasmocitoides fundamentalmente están ubicados en ganglios linfáticos. Entonces, su función fundamental va a ser la producir interferón alfa para inhibir la replicación de virus. Pero también es una célula dendrítica interdigitante que puede captar, procesar antígenos y presentarlos a los linfocitos T, ¿sí? Pero desde luego que son mucho menos eficientes que las células dendríticas mieloides, ¿sí? Al igual que las células dendríticas mieloides, expresan estas moléculas. El CD4, que ya ustedes saben es el marcador de los linfocitos T helper, también están presentes ¿en quién? En las células dendríticas mieloides, en las células dendríticas plasmocitoides, en los macrófagos. Todos ellos tienen el CD4. El CD4 es el principal receptor para que el virus HIV-1 pueda ingresar a nuestras células. O sea, todas las células que tienen CD4, ahí puede ingresar el HIV. Entonces, fundamentalmente ingresa por eso a los linfocitos T helper, también a las células dendríticas interdigitantes y también a los macrófagos, ¿ya? El virus del HIV, para que pueda ingresar a estas células, necesita que estas células tengan correceptores. Correceptores como el CCR5, el CXCR4, y a través de estos correceptores es que el virus se va a unir más eficientemente a estas células para que pueda ingresar, ¿sí? Todas nuestras células inmunitarias tienen expresadas en sus membranas celulares muchas proteínas que cumplen diversas funciones. La mayor parte de proteínas expresadas en la superficie de la célula del sistema inmunitario actúan como receptores, ¿no? Receptores. Y otra parte actúan como células, como proteínas que van a presentar antígenos. Y otras partes pueden actuar como ligandos. Un ligando es lo que se une al receptor para que la célula que porte ese receptor pueda cumplir una determinada función, ¿ya? Entonces, distintos tipos de proteínas se expresan en las células dendríticas interdigitantes de la cual estamos hablando. Ejemplo. Las células dendríticas interdigitantes están hechas fundamentalmente ¿para qué? Para presentar antígenos extracelulares a través de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, ¿sí? Y eso es lo que expresa mayormente complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Pero sabemos que todas las células del organismo, a excepción de glóbulos rojos, también tienen complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1,
por la cual las células dendríticas interdigitantes también pueden presentar antígenos intracelulares, microorganismos intracelulares. También expresan la molécula CD1, la CD1D sobre todo. Y si ustedes recuerdan, esta molécula CD1D le va a servir para que la célula dendrítica interdigitante presente antígenos glicolipídicos, glicolípidos fundamentalmente del Mycobacterium tuberculoso, el Lipoarabinomanán. Estas tres entonces son moléculas de presentación antigénica, ¿sí? Y acá tenemos esta molécula, estas proteínas que están en la membrana, que son el B7-1, llamado también CD80, y el B7-2, llamado también CD86. Y ambas de estas moléculas actúan como coactivadores, coestimulatorios de los linfocitos. Pueden ser linfocitos T-helper, linfocitos T citotóxicos. Estas dos son fundamentales en ayudar a activar a los linfocitos para que después generen una respuesta inmunitaria adquirida. También tienen otras proteínas en su membrana, que son proteínas que le van a permitir adherirse a la célula dendrítica interdigitante a los linfocitos, ¿ya? Esas moléculas se llaman moléculas de adherencia celular, que se adhiera una célula con la que pueda realizar la presentación antigénica. El FA1, ICAN1, el FA3. Después hay esta otra proteína que se llama el CD40 ligando. Y ya dice ligando, ¿ya? Este CD40 ligando significa que va a tener un receptor a nivel de los linfocitos T, que va a ser un CD40 receptor, que también ayuda en la coestimulación, coactivación de los linfocitos T. La célula dendrítica interdigitante también tiene receptor para el interferón gamma, ¿sí? Ya hemos hablado algo del interferón gamma, pero el interferón gamma es una de las principales proteínas que son generados en la respuesta inmunitaria adquirida y que van a actuar sobre las células dendríticas interdigitantes para ayudar a activar a esta célula. ¿Activar para qué? Para que produzca muchas proteínas que se pueden expresar acá en su membrana o pueden liberarse de esta célula, ¿ya? Entonces estamos viendo que la célula dendrítica interdigitante también tiene receptores para el gamma interferón, uno de los principales activadores de las células dendríticas interdigitantes. En su membrana también tiene, miren, el Fas ligando, ¿ya? El Fas ligando, como su nombre lo dice, es un ligando. Ligando viene a ser como la llave. Y el receptor viene a ser como la chapa. No quiere abrir la puerta, agarra la llave, gira la llave sobre la chapa y abre la puerta. Algo así es este concepto de ligando receptor, ¿ya? La célula dendrítica interdigitante tiene el Fas ligando. Fas ligando que se tiene que unir a un Fas receptor a nivel de los linfocitos. La interacción ligando con el Fas receptor va a conllevar que la célula que exprese el receptor se le induzca la apoptosis, o sea, la muerte celular programada. Entonces, de un lado, la célula dendrítica interdigitante puede presentar antígenos a los linfocitos, puede ayudar a activar a los linfocitos, pero también puede determinar la muerte de los linfocitos, ¿sí? Ya sabrá la célula dendrítica interdigitante cuándo hacer activar a los linfocitos y ya ella también sabrá cuándo va a programar la muerte de los linfocitos, ¿sí? Miren, también la célula dendrítica interdigitante expresa el CD4.
¿sí? Lo que hemos estado comentando, el CD4, receptor, que es el marcador de los linfocitos T helper, donde se expresan en bastante cantidad, pero en menor cantidad también puede estar en células dendríticas interdigitantes, macrófagos, ¿sí? Las células dendríticas interdigitantes también expresan varios receptores para varias interleucinas. Tal vez fundamentales para el gamma interferón. Este es gamma interferón, este es gamma interferón, pero también tiene receptores, por ejemplo, para interleucin 12, ¿sí? En realidad para varios, para el 6 también. Y estas interleucinas van a actuar sobre las células dendríticas interdigitantes, la más de las veces ayuda a activar a estas células. Las células dendríticas interdigitantes también tienen estos receptores FC. Receptores FC, ¿ya? Hay el 2B y hay el 3. Receptores FC 2, 3. Y estos receptores son ya más bien receptores de inmunidad adquirida porque van a reconocer a la parte FC de una inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina no es otra cosa que inmunidad adquirida humoral. Entonces, estos receptores los vamos a tocar más cuando hagamos inmunidad adquirida. Entonces, hemos dicho que las células dendríticas interdigitantes pueden presentar antígenos intracelulares a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Van a ser presentados una partecita de ellos, un epítope o determinante antigénico, ¿a quién? Al TCR de los linfocitos T citotóxicos, que son CD8 positivos, ¿sí? A ellos los presenta. Para que después este linfocito T citotóxico CD8 positivo produzca básicamente gamma interferón, interleucin 2. Ambas citocinas activan a los linfocitos T helper 1 y los T helper 1 a posterior van a secretar otras citocinas, van a estimular otras células a los mismos linfocitos T citotóxicos y esto va a constituir lo que se llama inmunidad celular para eliminar microorganismos intracelulares, ¿ya? En esencia, esto es la inmunidad celular, que con más detalle lo vamos a ver adelante. Entonces, en razón que esta célula dendrítica interdigitante expresa más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿por qué le expresa más? Porque acá ha entrado un microorganismo intracelular. Entonces, esta célula tiene que producir más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿ya? Y lo va a presentar, en razón de que lo presenta a los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, a esta célula dendrítica interdigitante la vamos a llamar CD8 alfa positivo, ¿sí? Entonces, estas nomenclaturas en algunos textos está así, en otros no. Ya algún día tendrán que ponerse de acuerdo todos los autores. Y no creo que tenga mucha razón de estar poniendo estas cosas. Total, esta es una célula dendrítica interdigitante que presenta antígenos intracelulares y eso ya se sabe que todo lo que es antígenos intracelulares se presenta a los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos. Bueno, pero acá habría otra subpoblación de célula dendrítica interdigitante CD8 alfa positivo. Esta célula también expresa buena cantidad del Fas ligando. Este Fas ligando va a interactuar con un Fas receptor de unos linfocitos, ¿ya? De unos linfocitos T helper y esta interacción va a determinar la apoptosis, la muerte de estos linfocitos T helper. Ahora, ¿dónde se sucede esta interacción? En el timo, ¿ya? En el timo. El timo, hemos dicho, y ya sabemos, es un órgano de maduración de los linfocitos T. Todo lo que es linfocitos T helper, T citotóxicos, ¿ya? Entonces,
En el timo, que es considerado básicamente un órgano de maduración de los linfocitos T, también es considerado un órgano de tolerancia inmunológica. Tolerancia inmunológica se refiere a que bien los linfocitos entran en anergia o bien mueren por apoptosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el timo están madurando los linfocitos T. Madurar significa que van a adquirir, ¿qué? El TCR, van a adquirir el CD4 o el CD8 y el CD3. Eso es completar su maduración. Lo que pasa es que muchos linfocitos T helper o T citotóxicos, muchos de ellos van a generar excesos de TCRs y ese exceso de TCRs pueden reconocer estructuras propias de nuestras células, proteínas propias de nuestras células. Entonces, se han producido en tal cantidad los TCRs, que muchos de ellos pueden reconocer lo propio y por lo tanto tienen que morir en el timo. Quien hace que mueran en el timo esos linfocitos T que tienen TCRs que pueden autoagredirme son las células dendríticas interdigitantes a través de la interacción de su Fas ligando con su Fas receptor, ¿ya? Estos detalles lo vamos a ver también un poco más amplio después ya cuando toquemos como tal el proceso de apoptosis y el proceso de selección a nivel del timo, cómo se seleccionan los linfocitos que nos van a defender o los que nos pueden autoagredir. Las células dendríticas interdigitantes que son invadidas por un microorganismo extracelular, estas células dendríticas interdigitantes tienen que producir gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a través del cual va a presentar a una parte nomás de esos antígenos extracelulares en forma de un péptido, epítope o determinante antigénico, lo va a presentar al TCR de los linfocitos T helper, que son CD4 positivos, ¿sí? Puede ser el T helper 1, puede ser el T helper 2, puede ser el T helper 3, el T helper 9, 17. Este es un linfocito T helper, ¿ya? A ellos los presenta el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Mayormente lo va a hacer a los T helper 2, dado que estos son microorganismos extracelulares. Entonces, dado que está presentando antígenos extracelulares al linfocito T helper CD4 positivos y ya no es el linfocito T citotóxico CD8 positivos, entonces le vamos a llamar a esta célula dendrítica interdigitante CD8 alfa negativos, porque presenta antígenos a una célula que no es el CD8. ¿Se dan cuenta? En realidad este nombrecito debería desaparecer, pero bueno, como les reitero, todavía existe esta nomenclatura. Cuando lean textos, a veces esto confunde, pero ya saben a qué se debe, ¿sí? Esta diapositiva es para que se vea la acción fundamental de la interleucin 12 en la desviación de una respuesta bien a T helper 1 o bien a T helper 2. ¿Ya? Normalmente las células dendríticas interdigitantes, mayormente están en un estado de producción de interleucin 12. ¿Ya? Este estado de mayor producción de interleucin 12 hace que esta citocina, al actuar sobre los T helper 0, que es un estado indiferenciado de los T helper, los haga convertir en T helper 1. Ya sabemos que el T helper 1 hace producir estas dos citocinas, gamma interferón e interleucin 2, que son responsables de inmunidad celular.
para eliminar microorganismos intracelulares. Entonces, la interleucina 12 es la principal citocina que va a hacer generar respuesta inmunitaria celular para eliminar microorganismos intracelulares. Y ese es mayormente el estado en que se encuentran las células dendríticas interdigitantes, produciendo interleucina 12. Y si en el medio no se está produciendo interleucina 12, no se produce interleucina 12 por estas células, entonces este linfocito T helper 0 va a tener una tendencia a diferenciarse en T helper 2. T helper 2, que como ya sabemos, produce básicamente estas interleucinas 4, 5, las 6, 9, 10, 13, que son responsables de la inmunidad para eliminar microorganismos extracelulares. Entonces, ¿para qué están hechas fundamentalmente las células dendríticas interdigitantes? Ya lo hemos dicho, en inmunidad celular para eliminar determinados microorganismos como primera línea de defensa. Y después están hechos, cuando ya están maduros, están hechos fundamentalmente para procesar y presentar antígenos, bien sean extracelulares o bien sean intracelulares. Y a posterior generar una respuesta inmunitaria adquirida para eliminar bien sean a ambos tipos de microorganismos, ¿sí? En esencia, parece su rol fundamental de las células dendríticas interdigitantes. Puede ser eliminación de microorganismos o eliminación de células cancerígenas, ¿ya? Cuando una célula de nuestro organismo ha degenerado en cáncer, sus genes han comenzado a mutar, sus genes ya van a comenzar otras proteínas para las cuales esas células no están hechas. Eso es el cáncer, ¿sí? Mutación de genes, codificación de otras proteínas que son muy agresivas, muy dañinas, etc. Y esas células que han degenerado en cáncer van a tener nuevas proteínas, nuevos antígenos tumorales, y eso va a ser detectado pues por las células dendríticas interdigitantes. Esos antígenos tumorales van a ser procesados, tan igual como los microorganismos, y van a ser presentados a los linfocitos T. Y después los linfocitos T helper armarán una respuesta inmunitaria celular o humoral, colaboran con los linfocitos T citotóxicos para eliminar células cancerígenas, ¿ya? Y ya les he comentado también que adicionalmente a ese rol fundamental de las células dendríticas interdigitantes, adicionalmente cumple un rol en la tolerancia inmunológica central que se da a nivel del timo, ¿sí? O sea, les he comentado que puede provocar la anergia o la apoptosis de los linfocitos T. Hay todo un capítulo de tolerancia inmunológica central o periférica que se refiere a la anergia o inactivación o bien a la muerte de los linfocitos cuando estos linfocitos ya han cumplido su función y por lo tanto tienen que entrar en anergia o entrar en apoptosis, ¿ya? Entonces hay una tolerancia inmune a nivel del timo, algo ya hemos comentado, que es inducida por las células dendríticas interdigitantes y que va a generar la apoptosis de linfocitos T. Ahora, las células dendríticas interdigitantes, cuando son excesivamente estimulados por antígenos microorganismos o células cancerígenas, antígenos tumorales, cuando es reiteradamente activada, puede producir excesos de las proteínas que estas células pueden producir, interleucin 1, interleucin 6, factor de necrosis tumoral, quimioquinas que atraen neutrófilos, eosinófilos, monocitos, etc., neutrófilos, y entonces todo esto va a producir un estado inflamatorio, ¿ya? Por superactivación de las células dendríticas interdigitantes. Esta superproducción de estas quimioquinas proinflamatorias van a producir entonces daño en nuestro organismo.
Hay diferentes enfermedades autoinmunitarias en las cuales se sobreactivan las células dendríticas interdigitantes, sobreproducción de citocinas proinflamatorias y daño en nuestros tejidos. Uno de ellos, por ejemplo, es esta enfermedad autoinmunitaria, la artritis reumatoidea. Ya. En las enfermedades autoinmunitarias que vamos a ver al final del capítulo de inmunología, no solamente es que estén sobreactivadas las células dendríticas interdigitantes, sino va a haber una sobreactivación en realidad de muchas otras células del sistema inmunitario, y no es que una nomás falle. Para terminar la clase de ahora, esta última diapositiva, siempre tenemos que ir teniendo en cuenta los marcadores de las células del sistema inmunitario. Es fundamental acordarnos de sus marcadores. Los linfocitos T helper tienen en su membrana, hemos dicho como molécula fundamental, el TCR, que es el que reconoce, es el receptor de las células T o linfocitos T, TCR, ¿sí? Siempre a su ladito tiene esta molécula el CD3 y más a su otro ladito el CD4. Este CD4 es el marcador, es el DNI del linfocito T helper. Entonces, estas tres proteínas de membrana son las que son las moléculas de reconocimiento del linfocito T helper, que van a reconocer el antígeno. Los linfocitos T citotóxicos, no supresores, sino T citotóxicos, van a tener en su membrana también el TCR, ¿sí? Que ya sabemos que es el receptor de la célula T, en este caso citotóxica, igual que acá. También tiene el CD3, igual que acá, el CD3. Y acá, en lugar del CD4, ya sabemos, tiene el CD8. El linfocito T citotóxico, su marcador es el CD8, y ambas células tienen el TCR y el CD3. Todo esto son las moléculas de reconocimiento antigénico, ¿sí? Ahí, todos ellos están implícitos en lo que es el reconocimiento antigénico. Y el linfocito B también, en lugar del TCR, tiene el BCR. El BCR son las moléculas de inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. A su ladito, como correceptores, tiene las moléculas de inmunoglobulina alfa y beta. Esos correceptores más bien no son marcadores. Los marcadores de los linfocitos B son otros. Son estos, el CD19 y el CD20. Estos son los marcadores que ayudan a identificar, estos son el DNI, que ayudan a identificar al linfocito B. Y la célula natural killer, que también ya la conocemos y que tiene como receptor al receptor CAR, receptor activador killer, que es un receptor que va a reconocer polisacáridos de una célula blanco, ¿sí? Acá no está puesta este receptor de la célula natural killer. Pero sí tiene estas dos moléculas de membrana, el CD16 y el CD56. Ambas proteínas de membrana son los marcadores de las células natural killer, los DNI de las células natural killer. Estos marcadores no es que estén ahí como DNI para identificarlos, no, cumplen sus funciones, ¿ya? Vamos a ir viendo después, cuando ya hagamos inmunidad adquirida, cómo cada uno de estos marcadores cumplen determinadas funciones, ¿ya? No están hechos ahí como solamente marcador identificador, sino que tienen que cumplir determinadas funciones. Bien, muchachos, hasta aquí, si tienen preguntas, me las pueden hacer. Doctor, disculpe, ¿se me escucha? ¿Ya? Ya, doctor, tengo una duda sobre la relación entre los neutrófilos y las plaquetas.
usted nos dijo que formaban como un enmallado de neutrófilos, pero no entiendo muy bien cómo llega a ese punto. Bueno, eso les he hablado a raíz de los receptores Toloi 4 expresados en las plaquetas, ¿no? Que a través de que las plaquetas, cuando se han unido a través del TLR4 a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, tienen la capacidad de unirse en los neutrófilos a receptores para las plaquetas. Y a partir de ahí es que los neutrófilos se van a activar, van a producir una serie de sustancias que van a permitir atraer más neutrófilos y a su vez van a inducir la producción de determinadas fibras que van a constituir redes o nets, en las cuales se van a atrapar los neutrófilos, se van a juntar en mayor cantidad, siempre con el fin de poder eliminar, en este caso, a una bacteria gram negativa. Pero este no es el único estado en el cual se forman las redes o las net de neutrófilos. Cada vez que un neutrófilo es activado, la finalidad del neutrófilo es destruir microorganismos extracelulares, ¿no? Los neutrófilos con los macrófagos son las principales células efectoras de inmunidad adquirida humoral para eliminar microorganismos extracelulares. Y cada vez que se da eso, los neutrófilos van a formar los redes o net para poder eliminar microorganismos extracelulares, ¿ya? Entonces todo eso lo vamos a ir desarrollando también en inmunidad humoral, pero solo he tocado una partecita a raíz de los receptores Toll-like 4 en las plaquetas. Muchas gracias, doctor. Ya. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, entonces... Doctor, disculpe, una consulta. Sí. En cuanto a lo que son la clasificación de los receptores de los PRR, hay los receptores de membrana y los de patrones solubles. Vi que había los receptores de lectina tipo C, pero también mencionó en los receptores de patrones solubles los de lectina unión aminosa. O sea, ¿cómo en sí los puedo diferenciar? Porque al momento de la primera explicación que hoy día habló de ese tipo de receptores, pero un poco me confundió en eso. ¿Me podría explicar un poco, por favor? No, los receptores de lectina tipo C, uno de ellos es la manosa. Eso está claro, creo. Ese receptor de manosa se expresa en la membrana de las macrófagos, células dendríticas interdigitantes. ¿Ya? Ese es el receptor de manosa. Otro receptor es el receptor soluble de manosa. ¿Sí? Ese no está en la membrana, sino que está suelto. ¿Ya? Entonces, el receptor de manosa está en la membrana. Y hay otro receptor soluble que se llama receptor soluble de manosa, como que se ha soltado ese receptor de la membrana y se hace soluble, ¿ya? Ambos receptores son receptores de lectina tipo C, así se llama, ¿sí? Ambos son lectina tipo C. Y ambos cumplen diversa función. Ya del receptor de manosa que está en la membrana y hemos dicho, ¿sí? Reconoce sus ligandos son la manosa de los hongos de las bacterias. Y en cambio el receptor soluble de manosa, que está suelto, que está soluble en la sangre, va a reconocer a quién. Va a reconocer a la manosa que ha entrado de determinados microorganismos y al cual se junta. Este receptor soluble se junta a la manosa también de bacterias o de hongos. Y este receptor soluble de manosa que está suelto,
tiene la peculiaridad de activar al componente C3b del complemento. Y al final de cuentas se forma el complejo de ataque de membrana que va a destruir a las bacterias o a los hongos, ¿sí? ¿Te has dado cuenta ahora? ¿No? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Sí, confunde un poco, ¿ya? Es que en algún momento lo he presentado de una manera y en algún momento lo he presentado de otra manera. Pero ambos son receptores de lectina tipo C. El uno está pegado a la membrana y el otro está suelto. Y entonces cuando hablo de clasificación de los receptores PRR, digo de membrana, del citosol y solubles. Y entonces en solubles me entra el receptor de lectina tipo C. ¿Sí? Receptor de mannose soluble. O sea, entra hay veces en dos clasificaciones y eso confunde un poco, pero no sé si le has agarrado ya el detalle y en lo que he explicado y en lo que está en el texto ya se ubican mejor. ¿Qué otra pregunta tienen? Ya, voy a llamar a unos cuantos nomás porque como no les voy a preguntar de esta clase que he hecho en la mañana, en realidad es poco. Entonces a unos cuantos y hoy día terminaremos antes la clase, ¿ya? Entonces ustedes son sección C, ¿no? Voy a dejar de compartirles, ¿ya? Porque si no, no voy a... ¿Ya he dejado de compartir o siempre estoy compartiendo? Ya no, doctor. Ya no. Bueno, así nomás. A ver, Sara Sofía del Carpio. Doctor, dígame. ¿Qué microorganismo induce su producción fundamentalmente? No sé. He hecho bien la pregunta. El óxido nítrico es producido básicamente por ¿qué microorganismo? Sara. Ya si pasas de 5 segundos ya no. Perdón, doctor. A ver, Dina Lucía, no, ya no, tú no. Anel Sarait. Sí, doctor, dígame. Anel Sarait, a ver, otra pregunta para ti. ¿Qué función cumplen los radicales libres producidos en condiciones fisiológicas? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la función del anión superóxido producido en concentraciones fisiológicas? Del anión superóxido. ¿Sí? ¿Eliminar antígenos? No. A ver, ¿qué dices tú, María Elena Condori? ¿Cuál es la función del anión superóxido producida en condiciones fisiológicas? Alterar el DNA celular. ¿Cómo? Alterar el DNA celular. No. ¿Alguien sabe? ¿Quién quiere decir? A ver, ¿quién levantó? Teresa, ¿no? Teresa. Para eliminar a los microorganismos, bacterias.
A ver, Jacqueline Alejandra Rivera. ¿Produce toxicidad para matar bacterias? Karen Mendoza. Mata las bacterias, además hay que recordar que No, es inestable. yo les he dicho en concentraciones fisiológicas, no cuando se producen en exceso. Los radicales libres que se producen en exceso, en gran cantidad, están hechos para matar microorganismos, para matar también células cancerígenas y al mismo tiempo nos pueden causar inflamación, daño en nuestros tejidos. Eso es cuando se producen en exceso, en alta cantidad, para eso. Pero normalmente se están produciendo en concentraciones bajas, fisiológicas, que tienen que ver con el normal metabolismo celular. Dentro de ellos ayudan a activar las vías de señalización. ¿Sí? Eso les he dicho en teoría, ¿sí o no? ¿Qué dices, Nicole? ¿Lo he dicho eso? No lo recuerdo, doctor. Bueno, hay algunas cosas que no necesariamente las diga en las 4 secciones, ¿no? En algunas digo una cosa, en otras no, pero en general lo que recuerdo es haberles dicho. Pero algunas veces no sé si les haya dicho no eso. Sí, tal vez lo dijo, pero para que nosotros lo podamos deducir, ¿no? Bueno. Doctor, una duda. Sí. Pensé que la formación de óxido nítrico, bueno, activaba las vías de señalización, como usted dijo, o sea, digo, el anión superóxido, y después iba al núcleo y se expresaba el gen de respuesta inflamatoria. Y este gen de respuesta inflamatoria, entonces, activaba el óxido nítrico sintetasa y así se formaba el óxido nítrico. Entonces, no servía para eso. El óxido nítrico, yo te he preguntado quién es el principal, qué microorganismo es el principal formador del óxido nítrico. A ver, ¿quién quiere responderle? A ver, Joel. Doctor, ¿no era el lipopolisacárido, el PAM, que formaba la bacteria gram negativo? Sí, pues eso les he dicho y eso está ahí en el gráfico. Tu respuesta era el lipopolisacárido de los gram negativos. Eso tenías que decir. Ese es el principal desencadenante que hace producir el óxido nítrico. A ver, y sobre lo mismo, Roy Francisco, Roy. No está Roy Francisco. Choque. Raúl Fabricio Álvarez. Presente, doctor. Raúl Fabricio, a ver, sobre lo mismo. El óxido nítrico, fundamentalmente, ¿qué microorganismos elimina? El óxido nítrico, elimina microorganismos, bacterias gram negativa. Claro, si la bacteria, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas es el principal inductor en hacer producir óxido nítrico, ¿para qué va a hacer producir? Para que ese óxido nítrico elimine a esa bacteria gram negativa. Sí, doctor. Ya. A ver, otra pregunta de Patricia Silvia. Sí, doctor, aquí estoy. Patricia, ¿tú sabes
¿qué se llama? Los lisosomas, ¿qué enzimas producen para matar microorganismos durante la fagocitosis? ¿Fagolisosomas? No, el fagolisosoma es cuando se juntan el fagosoma con el lisosoma. ¿Pero qué produce el lisosoma? ¿Fosfata ácida? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Quién levanta su manito para un punto? A ver, Rosa Fabiola. Doctor. ¿Ah? Enzimas, ¿Qué? enzimas hidrolíticas. Son enzimas hidrolíticas. ¿Pero qué se llama? Doctor. Doctor, ¿puedo responder? No. A ver, ¿quién quiere responder? Ronaldo, a ver, Ronaldo. ¿Proteasas, doctor? ¿Qué más? ¿Por qué se llama? Se llama lisosoma porque produce lisosimas. La lisosima como tal es una proteasa, ¿ya? Proteasa, ¿qué significa proteasa? Que destruye proteínas, va a destruir proteínas de los microorganismos que están en el interior del lisosoma. Una de esas proteasas son las lisosimas. Tienen otras también, pues, enzimas que destruyen, ¿ya? Pero tenían que decir la lisosima. Y eso ya deben de saberlo. Eso estaba fácil, yo pensé. A ver, otra pregunta, creo que la última. ¿Qué hemos hecho allá? Funciones, ¿no? Están vendiendo tamales. Ya, la última pregunta. Ya. ¿Qué se llaman las proteínas cuando se activan las vías de señalización? ¿Qué se llaman las proteínas que se expresan en la membrana de las células? ¿Sí? De las macrófagos, células dendríticas interdigitales. A ver, Gonzalo Alonso Martínez. Sí, doctor, presente. ¿Qué proteínas se expresan en la membrana de las células macrófagos, células dendríticas cuando se activan las vías de señalización en la presentación antigénica? ¿Qué se llaman esas proteínas de membrana? ¿Cuáles son? ¿Caspasas? No. A ver, ya la última. Edwin Iván, a ver, responde. ¿No estás, Edwin? Sí. PAM, citocinas. A ver, tú, Caterín, que estás, levanta y levanta. Caterín. Buenas noches, doctor. ¿No son las citocinas o interleucinas? Mira, cuando digan mal, ya les pongo negativo, ¿ya? O sea, no puedo estar ustedes que digan. Yo les he dicho qué proteína de membrana se produce, que está en la membrana. Esa proteína de membrana es el B7-1, ¿ya? El B7-1. Ahora voy a hacer una pregunta adicional. María del Cielo Pierina.
Sí, doctor. María del Cielo Pedina. Sí, doctor. ¿Qué otra proteína de membrana se produce adicionalmente al B7-1? El B7-2. Ya estaba pues más fácil ya. El B7-1 y el B7-2. Ya no les pregunto más de lo mismo porque ya están viendo esa gráfica. Ya, la última pregunta. Andrés Renato Vera. Andrés Renato. ¿No está? Claudia Paola. Presente, doctor. ¿Qué se llaman, Claudia Paola, las proteínas durante las vías de activación de señales? ¿Qué se llaman las proteínas que van a hacer expresar los genes? ¿Qué se llaman esas proteínas que pasan al núcleo y hacen expresar genes? ¿Qué se llaman, Claudia Paola? Nada. A ver, la última, Padiana Gabriela. ¿Qué se llaman? Es lo último, lo último. No, ya están viendo su gráfica, ya no. Diana Gabriela. Negativo. No sé, no la sé, doctor. Son los factores de transcripción. Sí, eso lo he repetido. Vías de señalización. Al final, factores de transcripción que pasan al núcleo de la célula para hacer expresar determinados genes. ¿Sí? Ya, hasta ahí nomás, chicos. En la próxima clase voy a tratar de preguntar más de todo lo que es. A ver. No, tengo que preguntarles ya de las células dendríticas interdigitantes y de la clase de la mañana ya así nomás será. Me es difícil estar llevando en la cabeza cuando son 4 secciones que debo hacer con cada una de ellas. Para la otra semana ya es células dendríticas nomás. Bien, muchachos, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Gracias, doctor. Hasta Igual, luego. cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hoy día se han sacado menos puntos. Bueno, va a haber oportunidad de preguntarle si quiere una rueda más a todos. Así es que... Para recuperar, doctor, por favor. Bueno, es un puntito menos. Pero sí hay oportunidades, va a haber. Que les Gracias, vaya doctor. bien. Doctor, Hasta luego, chicos. Sí, por favor, no se olvide Igualmente, de doctor. subir las diapositivas. medio raro. En todos los he subido, pero voy a revisar el de ustedes en este momento, si no me olvido, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Ya, chao, chao. Ahora voy a ver por qué ha pasado.